Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. En memoria de las víctimas y los voluntarios anónimos del terremoto de 1985 y de 2017. La mañana del jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7 horas con 19 minutos, la Ciudad de México sufrió la peor tragedia de la que se tenga registro en su historia moderna. Un devastador sismo de 8.1 grados en la escala de Richter. Gran parte de la ciudad se desmoronó tras los 90 segundos de las convulsiones telúricas. La catástrofe fue indescriptible. Las cifras preliminares de pérdidas humanas eran estratosféricas y la destrucción incuantificable. Los servicios públicos colapsaron. El aparato gubernamental fue incapaz de reaccionar ante la hecatombe. La peste de la muerte se impregnó a las ruinas de la metrópoli. Aunque no había teléfono, las malas noticias se apuraron a llegar y el señor Fernando Otamendi, que en aquel entonces tenía 35 años y vivía con su esposa e hijos en la colonia 20 de noviembre de la delegación Venustiano Carranza, se enteró que la casa de su madre, en la colonia Morelos, se había derrumbado. Corrió desde su domicilio en Laminadores y no paró hasta llegar a la calle Hortelanos. José, su vecino y amigo, lo acompañó para ayudarle. La densa nube de polvo les impedía contemplar el grado de destrucción que se extendía por toda la calle. Hasta la avenida del Trabajo, casi todas las fachadas se derrumbaron. Por fin llegaron a donde solía encontrarse la casa de su madre, solo para hallar una montaña de escombros en su lugar. El señor Fernando supuso lo peor, pero antes de que pudiera lamentarlo, encontró a su madre cubierta en polvo y casi en estado catatónico por el trauma, pero milagrosamente viva frente a las ruinas de lo que hasta ese momento había sido su hogar. Salió a comprar pan para desayunar y el sismo la tomó por sorpresa apenas dejó su casa, justo antes de que se desmoronara junto con todas las demás edificaciones y vecindades contiguas. Cuando la nube de polvo empezó a disiparse y la catástrofe se dejó ver en toda su desproporcionada extensión, las inagotables brigadas de voluntarios salieron de todas partes dispuestos a ayudar como pudieran y con lo que tuvieran. Se organizaron para apoyar a los damnificados, atender a los heridos y remover cascajo mientras los rescatistas improvisados se desvivían por salvar a las personas atrapadas entre los escombros. Don Fernando y José se aprestaron a ayudar y removieron piedras y fierros hasta que sus brazos no podían más. En una pausa para recobrar el aliento, don Fernando contempló la escena que se desarrollaba a su alrededor, y aunque la horrible destrucción le estrujaba el corazón, las muestras de fraternidad y generosidad para con los afectados y el ver a sus paisanos trabajando codo a codo, preocupados por el prójimo, le esperanzaba fuertemente. Sin embargo, hubo algo más en esa escena que le inquietaba en verdad, y fue el darse cuenta que, de entre todas las vecindades aledañas que colapsaron sobre sí mismas, la única construcción que quedó en pie fue una vieja casa abandonada que los niños del barrio conocían como la casa de la bruja. Los viejos decían que en esa casa espantaban y que a base de engaños una bruja intentaba atraer a los niños hacia lo más profundo del terreno para capturarlos y comérselos.
pero los vecinos más sensatos sostenían que aquello eran meros cuentos para mantener a los niños alejados de esa casa que, además de ser insegura por estar abandonada y medio derruida, era peligrosa, pues se decía que los malvivientes y drogadictos de la zona la ocupaban como guarida. Sin embargo, don Fernando sabía que las historias que se contaban respecto de la bruja eran ciertas, pues él mismo, cuando era niño, de no más de 10 años, la había visto como una sombra larga y parca reptando entre la oscuridad al fondo del terreno, llamándolo con una voz dulce y jovial, casi infantil, que no correspondía a lo aberrante de su figura esquelética y putrefacta, para que se adentrara en la casa y cayera en sus fauces. Por un momento, el recuerdo de cómo apenas y escapó de las garras de aquella entidad oscura revivió en el hombre de 35 años la misma sensación de pánico que experimentó cuando tenía 10. Durante todo el tiempo que estuvo ahí, evitó acercarse siquiera al tétrico inmueble, y no era el único. Todos se alejaban lo más posible, pues, aunque seguía de pie, la precaria condición de la estructura, aunada a las réplicas del sismo, amenazaban con derrumbar la casa en cualquier momento. Evento que sucedió al día siguiente, la noche del 20, a las 19:38, cuando otro sismo de magnitud 7.6 golpea de nuevo y demuele 20 edificios más. Hubo conmoción e histeria por la réplica y los nuevos desplomes, y muchos de los voluntarios ahí congregados se fueron de vuelta a sus hogares, angustiados por la integridad de sus familias. Las labores de rescate no se reanudarían hasta que se confirmara que era seguro continuar. Además, la energía eléctrica aún no se restablecía y la luz de los faros de automóviles y las linternas de baterías eran insuficientes para contrarrestar la oscuridad de la noche, que dificultaba enormemente el trabajo. Así que don Fernando y José, que llevaban 2 días consecutivos de brigadistas auxiliando a los vecinos de su madre, decidieron volver a sus casas para acompañar a sus familias, que debían de estar preocupadas luego del reciente sismo. Apenas empezaron a caminar con rumbo a su domicilio, escucharon cierto revuelo entre los brigadistas. Al parecer, había gente atrapada bajo un nuevo derrumbe. Exhaustos, pero con una voluntad inquebrantable, corrieron de regreso hacia una pila de escombros sobre la cual ya empezaban a volcarse algunos de los pocos rescatistas que no se habían retirado, tratando de establecer comunicación con la víctima y buscando rutas de acceso para alcanzarla. Don Fernando se llevó una amarga sorpresa al descubrir que las ruinas hacia las que se dirigían eran los restos de la casa de la bruja. Algunos vecinos aseguraban que el lugar estaba vacío y no tendría por qué haber alguien atrapado, pero justo en ese momento, uno de los rescatistas alcanzó a escuchar lo que parecía ser el lastimero llanto de una niña pequeña. Todos contuvieron el aliento y guardaron un profundo silencio para que los socorristas pudieran escuchar. Sonó de nuevo. Se oía débil, lejano y sepultado muy profundo entre los escombros. Convenciéndose a sí mismo de que la gravedad de la situación ameritaba anteponerse a sus miedos de la niñez y actuar como un hombre, se acercó a ayudar, y tanto él como José se apuraron a escalar el montículo de piedras y fierros retorcidos, rastreando el sonido y tratando de ubicar desde dónde provenía exactamente. No pasó mucho tiempo antes de que lo localizaran. Al parecer, el que fuera una niña pequeña la que estaba atrapada era atenuante suficiente para ignorar las medidas de seguridad en el área y comenzar de inmediato con el rescate. Ayudados de cuerdas, los voluntarios que pudieron reunirse lograron mover la pesada plancha de concreto que fue el techo de la casa, lo cual permitió empezar a excavar para aproximarse a la niña. Luego de un par de horas de mucho trabajo, se logró abrir un estrecho túnel de menos de 1 metro de diámetro que parecía desembocar en donde se hallaba la pequeña, y aunque no se alcanzaba a verla, sus lamentos reverberaban por la gruta abierta entre los escombros como señal inequívoca de que el rescate iba en la dirección correcta. Sin embargo, el hecho de que la niña no respondiera a las preguntas de quienes trataban de hablar con ella complicaba los esfuerzos para alcanzarla. Uno de los socorristas dijo notar algo raro en el tono del llanto, que lo hacía sonar poco natural,
como sintético, y empezó a contemplar la posibilidad de que lo que escuchaban fuera simplemente una muñeca con un mecanismo que emulaba el llanto de un niño. Los otros rescatistas desestimaron su teoría y continuaron con el rescate. Introdujeron una guía con una pequeña lámpara atada al extremo y la deslizaron por los casi 2 metros del angosto conducto. Pronto, la luz de la linterna ayudó a confirmar que al fondo de la gruta había quedado una pequeña cavidad donde estaba la niña, que por fin respondía al llamado de los rescatistas y entre sollozos les decía que estaba atorada y que no podía moverse. Necesitaban enviar un topo que se arrastrara hasta ella para tratar de liberarla y sacarla de ahí, pero ninguno de los brigadistas ahí presentes cabía por el angosto túnel, a excepción de José, un hombre de 40 y tantos años con la estatura de un niño de secundaria y una complexión delgadísima. Aunque estaba agotado, José estaba dispuesto a intentar el rescate. Mientras un par de socorristas le amarraban una cuerda de seguridad entre la cintura y la entrepierna, otro de ellos le indicaba cómo aproximarse y qué hacer para liberarla, mientras señalaba hacia adentro del túnel. Cuando José echó una mirada, fue incapaz de ver a la niña, pero el rescatista que le instruía le pidió se fijara en el bulto con bordes redondeados que contrastaba con los angulosos restos de piedra. Y entonces lo vio. No podía distinguir a la niña, pero la pequeña lámpara le permitió ver una masa oscura y ovalada que discordaba con el resto de bordes afilados. Sin más, José se tendió boca abajo y comenzó a arrastrarse difícilmente por el minúsculo túnel. Don Fernando estaba justo detrás de él, afuera del conducto, sosteniendo la cuerda de seguridad y atento a jalarlo fuera de ahí, a la primer señal de derrumbe. Lentamente se abrió paso entre los escombros y luchó por adentrarse lo más posible. Cada centímetro ganado era un aliento más de vida para la pobre niña, que ahora lloraba con más fuerza. Los rescatistas le advirtieron que no hiciera movimientos bruscos para evitar un derrumbe en la cavidad, pero él siguió forcejeando mientras le hablaba a la niña, intentando tranquilizarla, pues conforme José se acercaba y estaba por alcanzarla, ella se sacudía violentamente, como en un intento desesperado por liberarse. Pasaron un par de minutos que parecieron eternos, en que el silencio recrudecía el suspenso de la espera por la confirmación de que José la había alcanzado. Pero no sucedía. Hasta que al fin, José empezó a gritar. Los rescatistas y los voluntarios se alegraron emocionados por lo que parecía un triunfo cuando lo escucharon decir que tenía a la niña. Sin embargo, su júbilo pronto se vio acallado. José no gritaba que tenía a la niña. Al contrario, pretendía decirles entre gritos desesperados que quien estaba ahí con él no era una niña. De repente, el llanto que los había guiado hasta ahí se transformó en una carcajada cacofónica, cavernosa y flemática que se escapó de entre aquellos escombros e hizo un macabro eco sobre las ruinas aledañas, y tan estruendoso que algunos creyeron que había sido un nuevo derrumbe. José suplicaba apanicado porque lo jalaran fuera de la trampa a la que se había ido a meter. Don Fernando tardó en sobreponerse al miedo que lo petrificó, pero los alaridos de José eran tan desgarradores que lo hicieron reaccionar y comenzar a jalar la cuerda para sacarlo del túnel. Los socorristas, que no salieron huyendo despavoridos por las macabras risotadas, se apuraron a ayudarlo. Tiraban de la soga entre 5 o 6 rescatistas y eran incapaces de sacarlo, pues aquello que se encontraba al fondo de la gruta lo apresaba fuertemente y no pretendía soltarlo. Todos eran hombres valientes que ante los horrores del sismo no se acobardaron y les hicieron frente, pero en ese momento estaban aterrados. La desesperación de no poder ayudarlo, la angustia por sus gritos de pánico y las siniestras carcajadas subterráneas que los ensordecían les impidieron notar que la pila de escombros sobre la que maniobraban crujía, preparándose para colapsar de nuevo, hasta que el cascajo empezó a ceder bajo sus pies. El único en no soltar la cuerda y correr lejos de las ruinas fue don Fernando, que sin los demás para ayudarle a tirar, fue fácilmente vencido por la fuerza que jalaba desde bajo los escombros y que casi lo arrastra dentro del túnel. Pero quedó tan cerca
que por un segundo y justo antes del derrumbe alcanzó a ver lo que había al fondo y contempló cómo la misma aberrante figura esquelética y putrefacta que lo persiguió de niño atacaba a José, o lo que quedaba de él, retorciendo sus articulaciones hacia el lado contrario, hasta quebrarlas. En ese momento exacto, los restos de la casa se desplomaron estrepitosamente sobre sí mismos. El suelo debajo de ellos se abrió, tragándose la montaña de escombros, y a José, y al monstruo aberrante con ellos, y sepultándolos en lo más profundo del cráter de un par de metros de profundidad que dejó el derrumbe. Uno de los socorristas alcanzó a don Fernando antes de que la plancha sobre la que quedó tendido se partiera en dos y lo engullera el deslave. Nunca pudieron recuperar los restos de José. Aún hoy, hay quien dice que por las noches, cuando todo está tranquilo y en silencio, se alcanza a escuchar el llanto de una niña, proveniente de muy profundo, bajo la calle. Rapatustra 2017. El miedo es real. Toca la campana si te atreves.